Me acosté con mis dos mejores amigos, y mi novio lo descubrió sin que yo lo supiera. Siempre he sabido que, contado en voz alta, suena peor de lo que realmente fue. Mis dos mejores amigos en el mundo son hombres, y sí, me acosté con ambos en algún momento de mi vida. No al mismo tiempo, no como un juego raro, y desde luego no porque estuviera enamorada de ellos. Simplemente pasó. Y durante años no fue un problema para nadie, ni siquiera para mí. Conozco a Roberto y a Julián desde la infancia. Son parte de mi historia desde antes de que supiera lo que significaba tener una relación. Los quiero profundamente, como se quiere a la gente que ha visto todas tus versiones, incluso las que preferirías olvidar. Pero nunca los vi como parejas a largo plazo. Con Roberto tuve algo cuando estábamos terminando la secundaria. Fue breve, torpe y bastante inocente. Éramos jóvenes, sin experiencia, y duramos menos de un año. Yo quería irme a estudiar al extranjero, él soñaba con una vida completamente distinta, hijos incluidos. Su madre nunca estuvo convencida de mí y, siendo sincera, tampoco ayudó. Terminamos sin grandes peleas y, contra todo pronóstico, seguimos siendo amigos. Hoy está casado, tiene hijos, y lo nuestro quedó tan atrás que a veces parece que le pasó a otra persona. Con Julián la historia fue distinta, y mucho más complicada. Nunca habría considerado una relación formal con él. No porque fuera una mala persona, sino porque arrastra un trauma serio desde la infancia que se niega rotundamente a enfrentar. Rechaza cualquier tipo de ayuda y eso lo ha convertido en alguien incapaz de sostener relaciones estables. Siempre fue encantador, divertido, pero emocionalmente inaccesible. Un mujeriego declarado. Cuando regresé del extranjero, tenía 23 años, estaba sola y necesitaba un lugar donde vivir. Los padres de Julián se habían mudado a un condominio frente al mar y le dejaron la casa familiar. Me ofreció una habitación por un alquiler casi simbólico. Acepté sin pensarlo demasiado. Vivimos juntos un tiempo sin ningún problema. Yo tuve una relación que duró casi 2 años y él tenía un desfile constante de mujeres entrando y saliendo de su habitación. Con el tiempo, encontramos una dinámica cómoda. Éramos compañeros de casa, amigos cercanos, y nada más. O eso creía. Todo cambió una noche, cerca de un año después de que terminara con mi ex. Estábamos solos, bebimos más de la cuenta y cruzamos una línea que nunca habíamos tocado. Fue inesperado y, para mi sorpresa, increíble. No sé si fue el alcohol, la confianza o el hecho de que mis experiencias anteriores habían sido, siendo generosa, mediocres. Con Roberto apenas habíamos sabido qué hacer, y con mi ex la incompatibilidad íntima había sido una de las razones para terminar. Con Julián fue distinto. Demasiado distinto. Y en lugar de detenernos, seguimos. Durante unos 8 meses mantuvimos una relación que nunca se definió. No había promesas ni planes, solo encuentros que sabíamos que no debían prolongarse. En ese tiempo, una expareja suya reapareció y él se dio cuenta de que aún tenía sentimientos por ella. Intentamos poner límites, pero ninguno de los dos era especialmente bueno con eso. Cuando cumplí 29 años, tenía un trabajo estable y ya no había excusas para seguir viviendo allí. Decidí mudarme. Antes de irme, tuvimos una última noche juntos. No fue romántica, fue más bien una despedida silenciosa de algo que ambos sabíamos que no podía continuar. Acordamos no volver a hablar de ello. Nunca. Y durante años, cumplimos ese acuerdo. Conocí a Samuel en el trabajo. Cuando entré a la empresa tenía 26 años y él 29. Pasábamos muchas horas juntos, de esas que no te das cuenta cuando dejan de ser estrictamente laborales. En ese momento, él estaba en pleno proceso de divorcio, y no era un tema ligero. Me contaba todo sin filtros, quizá porque yo no era parte de su círculo personal y no sentía que tuviera que fingir nada conmigo. Se había casado demasiado rápido. Su exesposa acababa de terminar una relación larga y, pocos meses después de empezar con Samuel, quedó embarazada del hijo de su ex. Aún así, lo presionó para casarse porque no quería enfrentar la maternidad sola. Él aceptó. No hace falta explicar por qué eso terminó mal. En medio de ese caos, Samuel y yo nos volvimos amigos. Muy amigos. En la oficina hablábamos de todo. Él descargaba conmigo la frustración del divorcio y yo le contaba anécdotas absurdas de mi adolescencia, muchas de ellas protagonizadas por Roberto y Julián. Lo que nunca mencioné fue lo que había pasado realmente con Julián. No porque estuviera ocultando algo de forma consciente, sino porque para mí era un capítulo cerrado, irrelevante en ese momento. Trabajábamos todos en la misma empresa. Roberto y Julián estaban en otros departamentos, pero era un ambiente bastante unido. Samuel sabía que Roberto y yo habíamos sido pareja en la secundaria, algo que nunca escondí. Con Julián, en cambio, asumí que no había nada que contar. Cuando le comenté que iba a mudarme de la casa de Julián, me preguntó el motivo. Le dije la verdad, o al menos la parte que consideraba importante. Que ya era momento de tener mi propio espacio, de cerrar una etapa y empezar otra. Y lo era. Ese mismo día, casi sin transición,
Samuel me confesó que llevaba tiempo sintiendo algo por mí. Dijo que no había querido decir nada antes, que yo siempre había sido un apoyo importante para él durante el divorcio y que no quería arruinar eso. Yo no lo vi venir, pero tampoco me resultó extraño. Para entonces, nuestra cercanía ya era evidente. Empezamos a salir poco después. No fue impulsivo ni caótico. Todo se dio de forma tranquila, como si hubiéramos estado avanzando hacia eso sin darnos cuenta. Con él me sentía segura, escuchada, en paz. Nada que ver con las relaciones confusas que había tenido antes. Lo que no entendí en ese momento fue que mi pasado, ese que yo creía perfectamente ordenado y archivado, no estaba tan lejos como pensaba. Y que, tarde o temprano, iba a salir a la superficie. 6 meses antes de que todo explotara, Samuel y yo decidimos vivir juntos. Su contrato de alquiler estaba por terminar y yo era dueña de mi casa, así que tenía sentido que se mudara conmigo. La convivencia fue, en general, buena. Teníamos rutinas distintas, pero encajaban. Él trabajaba hasta tarde algunos días y yo estaba más acostumbrada a quedarme sola. En esas noches, a veces invitaba a Roberto o a Julián para no sentir la casa tan silenciosa. Nada raro. Conversaciones largas, algo de vino, risas. Lo mismo que había hecho durante años. Una de esas noches, Samuel tenía que trabajar hasta las 11. Julián estaba en casa. Eran alrededor de las 10:30 cuando empezamos a beber un poco más de la cuenta. Estábamos en la sala, hablando fuerte, sin medir demasiado el volumen. En medio de la conversación, Julián comentó que su novia solía ponerse celosa, convencida de que entre él y yo podía haber sentimientos. Me reí. Le dije que eso era absurdo. Que el hecho de que dos personas hubieran tenido una buena intimidad no significaba que estuvieran enamoradas. Lo dije sin pensarlo, como si fuera una verdad obvia, algo casi teórico. No me di cuenta de que Samuel ya había llegado. No escuché la puerta, ni sus pasos. Solo lo vi entrar a la sala con el rostro completamente cambiado. Me preguntó, sin rodeos, cuando había tenido relaciones con Julián. Su voz no era solo enojo, era decepción. Julián entendió al instante que sobraba. Se levantó, murmuró algo incómodo y se fue. Ahí no tuve opción. Le conté todo. Que cuando vivíamos juntos habíamos tenido encuentros, que había sido hace años, que una de las razones por las que me mudé fue precisamente porque esa situación no era sana. Le expliqué que habían pasado 4 años, que casi nunca hablábamos del tema y que nunca había afectado nuestra amistad. Samuel escuchó en silencio. Luego dijo que se sentía profundamente incómodo. No solo porque me había acostado con una de las personas que seguían siendo parte central de mi vida, sino porque eso había ocurrido apenas unos días antes de que él y yo empezáramos a salir. Para él, eso lo cambiaba todo. Decía que sentía que le había mentido. Yo no lo veía así. Para mí, mi pasado íntimo no necesitaba una cronología detallada. No había significado nada. No estaba engañándolo. Siempre usé protección, siempre fui responsable, y se lo dije. No era un tema de riesgos ni de salud. Era, claramente, celos. Samuel empezó a poner límites. Dijo que prefería que viera menos a Julián, que no se sentía cómodo con que bebiéramos juntos ni con que estuviéramos a solas. Incluso sugirió que quizá debería ampliar mi círculo social, porque le parecía extraño que las 2 personas más cercanas a mí fueran personas con las que había tenido intimidad. Eso me pareció injusto. Con Roberto no había pasado nada en 15 años. Estaba casado, con hijos. Meterlo en la misma bolsa me parecía exagerado. Sentí que Samuel estaba castigándome por algo que ya no existía. Esa noche terminó sin gritos, pero con una grieta clara entre nosotros. Yo me fui a dormir convencida de que él estaba siendo demasiado rígido. Hoy sé que no era tan simple. Durante días le di vueltas a la discusión. Seguía convencida de que Samuel estaba exagerando, de que su reacción tenía más que ver con su historia personal que conmigo. Venía de un matrimonio construido sobre mentiras, sobre una traición que ni siquiera fue suya. Pensé que eso lo hacía más sensible, más desconfiado. Aún así, algo no me dejaba en paz. Leí opiniones de otras personas, comentarios que al principio me parecieron duros, incluso injustos. Me señalaban cosas que yo nunca había querido mirar de frente. Que mi relación con Julián había cruzado límites, que no era tan casual como yo insistía en creer, que seguir viéndonos a solas, bebiendo, de noche. No era una situación neutra para alguien que decía estar comprometida con su pareja. Decidí hablar con Samuel. Le mostré todo, sin filtros. Le dije que entendía que se hubiera sentido traicionado, que si los roles se invirtieran, probablemente yo también estaría incómoda. Le dije que lo amaba, que era la persona más importante en mi vida, y que haría lo que fuera necesario para recuperar su confianza, incluso si eso significaba dejar de ver a mis amigos por completo. Samuel no me pidió eso. Dijo que no quería controlarme ni aislarme, pero que necesitaba sentirse seguro. Que no le molestaba que viera a Roberto o a Julián de vez en cuando,
siempre que fuera en espacios públicos, sin alcohol y no a altas horas de la noche. Me pidió coherencia. Por primera vez, dejé de defenderme y empecé a escuchar. Me di cuenta de que, sin querer, había normalizado una dinámica que ya no encajaba con la vida que estaba construyendo. No porque Julián y yo quisiéramos algo más, sino porque el pasado no desaparece solo porque uno decide no mirarlo. Después de esa conversación, Julián y yo nos distanciamos. No fue una ruptura formal, simplemente dejamos de vernos tan seguido. Con Roberto seguí coincidiendo, casi siempre junto a su esposa, en planes tranquilos. Todo parecía acomodarse. Un tiempo después, Samuel y yo nos casamos. Fue una boda civil, sencilla, en nuestro 5º aniversario. Nada ostentoso, solo familia, algunos amigos y la certeza de que habíamos atravesado algo importante juntos. Yo estaba convencida de que el conflicto había quedado atrás. No me había dado cuenta de que, para alguien más, eso no era tan fácil. Después de casarnos, las cosas con Julián cambiaron de una forma silenciosa pero evidente. Al principio no le di demasiada importancia. Pensé que el distanciamiento era natural, que cada quien estaba siguiendo su vida. Yo estaba construyendo una con Samuel y él seguía en su dinámica habitual, entrando y saliendo de relaciones que nunca terminaban de cuajar. Seguía viendo a Roberto con su esposa, en reuniones tranquilas, cumpleaños, cenas esporádicas. Con Julián, en cambio, todo se volvió incómodo. Rompió con su novia y, aunque intentamos coincidir en grupo alguna que otra vez, ya no era lo mismo. Antes nos veíamos varias veces por semana. Ahora, con suerte, 1 o 2 veces al mes. Cuando Samuel y yo anunciamos nuestra boda en Acción de Gracias, Julián se fue temprano. Respondía a mis mensajes con monosílabos, no devolvía llamadas y evitaba cruzarse conmigo en el trabajo. No lo vi de nuevo hasta el día de la boda. Nada pasó durante la ceremonia. Fue pequeña, sencilla. Estaban nuestras familias, algunos amigos de Samuel, Roberto con su esposa y Julián. Durante la recepción, en el restaurante, estuvo distante todo el tiempo. Supuse que simplemente no estaba feliz por mí. No quise forzar nada. Después de la luna de miel, en enero, lo vi apenas un par de veces. En Pascua y en el cumpleaños de Roberto. Empecé a notar que incluso en el trabajo me evitaba. Si intentaba saludarlo, encontraba una excusa para irse. No vino al cumpleaños de Samuel. Ahí decidí dejar de insistir. Pensé que, si quería hablar, lo haría cuando estuviera listo. Pasaron meses. La semana pasada, Samuel me contó que le habían ofrecido un trabajo en el extranjero por 8 meses. Me invitaban a acompañarlo. Lo hablamos, lo pensamos bien y aceptamos. Samuel publicó la noticia y, al día siguiente, Julián me buscó en la oficina. Me preguntó si era cierto que me iba del país. Le dije que sí. Entonces preguntó por qué no podía quedarme. Le respondí que no entendía por qué le importaba, si llevábamos meses sin hablarnos. Se quedó callado un segundo, dijo lo siento, olvídalo y se fue. En ese momento lo entendí todo. Por primera vez, fui honesta conmigo misma. Julián sí había tenido sentimientos por mí. Yo nunca los tuve por él, y por eso asumí que estábamos en el mismo lugar. Me equivoqué. Nuestra relación nunca fue tan casual como yo quise creer. No fue sana, ni normal, ni justa para ninguno de los dos. Samuel y yo nos vamos en septiembre. Su trabajo lo estará esperando cuando vuelva. Yo he decidido buscar uno nuevo. Me hace bien salir del país, cambiar de aire, cerrar ciclos. Hoy estoy feliz. Profundamente feliz con mi esposo. Y me siento increíblemente agradecida de haber enfrentado esta situación antes de que fuera demasiado tarde. No quiero ni imaginar qué habría pasado si hubiera seguido justificando lo injustificable. Perdí a un amigo, sí. Pero gané claridad, madurez y una relación basada en límites reales. A veces duele aceptar que uno estuvo equivocado. Pero duele mucho más no hacerlo nunca. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.